Hola Cristian, bienvenido a una nueva entrevista de Interview Científico. Gracias por compartir con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas una nueva jornada de conversaciones y más que nada es para que podamos conocerte un poco más, saber en qué estás. Entiendo que estás en Madrid y estás en una etapa puntualmente distinta a la que nosotros estamos viviendo como país. Exactamente, oye, aquí estamos, digamos, en la fase ascendente, podríamos decir, de la desescalada, mientras que ustedes van en la fase descendente, o sea, están metiéndose en el hoyo, nosotros en un cierto sentido vamos saliendo, poco a poco van abriendo los locales, la gente va saliendo más, hay menos restricciones, el uso de la mascarilla, yo qué sé, no es tan estricto, o sea, siempre tiene que haber una distancia respectiva, cosas de ese tipo. Pero igual hay muchos sitios que están cerrados. Por ejemplo, mi universidad, la Universidad Autónoma aquí en Madrid, está cerrada todavía. No hay indicios de que la abran y mientras tanto yo estoy estudiando en casa, por Cristian, ejemplo. tú estás estudiando un doctorado, ¿cierto? Sí, 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 estoy haciendo un doctorado en matemática aquí en el tema de geometría. ¿Y cómo ha sido este proceso? Porque, bueno, está enlazado obviamente el lado humano, pero también está el tema de estar logrando algo súper importante para tu carrera. Claro, sí, sí, es que, bueno, bien sabrás que las carreras de la gente que hace de ciencia en general. Bueno, y también hay que ver ahí si podemos incluir la matemática entre las ciencias. Es larguísima, pues. Tú sabes que hay que hacer el grado, después el posgrado y todo el asunto, y esas cosas duran mínimo 9 años, 10 años. Hay que estar ahí dándole, quedándole, y no es un tema, digamos, simple. Y el doctorado es una fase esencial, pues, y eso es lo que yo estoy viviendo ahora. Yo entiendo que tengo que hacer lo mejor posible para obtener una tesis decente y poder optar al título de doctor. Ojalá se dé, yo espero que sí, todo indica que sí, pero como te digo, lo fundamental es que esta es la etapa más, digamos, crucial de la formación del científico en general, y doctorado, y hay que ponerle los huevos, ¿no? Pues, con todo no hay. Oye, Cristian, ¿cómo fue esto el proceso de adaptabilidad este año en particular con la pandemia? Porque si bien nosotros estamos en el momento quizás más crítico ahora en Chile, Ujú. estamos en el momento más crítico en realidad, yo creo. Estamos como súper complicado. Ujú. Ustedes en España estuvieron muy, muy complicados también. Entonces, ¿cómo fue Claramente. esa sensación? ¿Cómo fue esa experiencia? Y además el tener a tu familia lejos, porque tu familia, todos están en Concepción, tus seres más cercanos. Sí, sí, eso es cierto. Oye, bueno, como bien sabes, lo primero que sucedió fue aquí. Digamos aquí, o sea, bueno, digamos que aquí en España fue, digamos, ocurrió todo desfasado con respecto a Chile. Ocurrió primero los picos fueron mucho más altos, considerando también que la población es aproximadamente entre el doble y el triple que Chile, ¿sí? Entonces, digamos que hubo mucho más contagiados, mucho más muertos, lamentablemente, aquí dentro de España. En Madrid, de hecho, justo donde yo estoy viviendo, fue la mayor cantidad de muertos junto con Barcelona. Entonces, que son, bueno, digamos que son las grandes urbes de este país. Entonces, es lamentable. Así que en el primer, digamos, en la primera etapa no era yo el que me preocupaba tanto de mi familia que está en Concepción, sino al revés, porque ellos, digamos, o en este caso ustedes, digamos, viviendo en la región, no lo estaban viviendo. En cambio, ahora es al revés. Pero yo no estoy tan preocupado porque en este caso yo sé que mi familia está bien, yo me comunico con ellos constantemente, quizás no todos los días, pero sí estoy constantemente viendo qué tal están y todo ese asunto, y están bien proveídos de comida, viven en un lugar amplio, entonces en ese sentido tienen libertad para moverse, tienen espacio para no estresarse, que es algo súper importante porque se requiere espacio. Lamentablemente aquí yo estuve encerrado mucho tiempo. Si descarto las salidas a buscar comida, a buscar, yo qué sé, una salsa de tomate, unos champiñones, unos tallarines, si saco eso, estuve encerrado 3 meses y yo vivo en una casa extremadamente pequeña.
Entonces igual eso es un poquito complicado. Pero de hecho eso también, siempre hay que ver la adversidad como un aprendizaje, encuentro, y en ese caso aprendí bastante para tener más autocontrol, digamos, más, digamos, más sabiduría en cierto sentido frente a la adversidad, y he aprendido muchas cosas en esta pandemia. Yo sé que hay muchas personas que dicen que esta pandemia más que una, bueno, obviamente son personas privilegiadas, digámoslo así, que no han tenido personas cercanas muertas ni nada o enfermas. Esas personas dicen que muchas veces ha sido una bendición esta pandemia. Yo lo he escuchado muchas veces aquí en varias entrevistas en España, porque han tenido un crecimiento bastante amplio en muchos aspectos, no solamente intelectual, sino también, digamos, personal, intelectual y espiritual también. Muchas personas, digamos, están buscando otros aspectos de los cuales desarrollarse gracias a que la pandemia les dio un respiro. Pero obviamente no hay que olvidar que hay mucha gente que ha sufrido en esto, y bueno, no es el caso mío ni de mi familia, menos mal. Cristian, y considerando lo mismo que mencionas, que en el fondo es como eh, la apertura a darle espacio a las necesidades reales, eh, tú eres una persona que, bueno, le encanta la matemática, Ujú. trabajaste muchos años en el equipo de difusión que fue y ha sido muy importante porque todavía contribuye mucho en la difusión y la divulgación, mejor dicho, de la matemática por sí misma. Ujú. ¿Cuáles son tus desafíos en esas áreas? ¿Te has planteado, por ejemplo, no sé, generar alguna especialización en esa área? Ya que tiene igual capacidades como innatas, hay que decir. ¿A qué te refieres, como a comunicar y cosas así? Claro, La verdad es que me pongo súper nervioso cuando expongo y todo, pero encuentro que igual uno cuando le gusta algo, independiente si está nervioso o no, igual transmite así como las ganas al menos. Creo que eso es lo que me ha ayudado. Pero con respecto a tu pregunta, la verdad yo siempre, yo creo que todos los días igual pienso en la labor del divulgador de la ciencia, de la divulgación de la matemática, y encuentro que es una labor súper, digamos, interesante, porque uno como divulgador, digamos, genera como un puente entre lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en una cierta disciplina científica con, digamos, con las personas de a pie, llamémoslo así, ¿ya? Eh, y por lo tanto es una gran responsabilidad. Aquí en España yo he tenido la oportunidad de ir a charlas de divulgación científica, de ir a congresos de divulgación científica, me he inscrito también en algunos para ver qué es lo que ellos destacan. Me interesa entender más que el contenido de lo que hablan, que igual es muy importante, por supuesto, me gusta ver qué es lo que resaltan ellos, qué es lo que destacan, qué es lo que omiten, qué es lo que les gusta, digamos, compartir, qué es lo que les gusta, digamos, esconder, porque obviamente cuando uno tiene un tiempo limitado para exponer, tiene que obviamente tomar ciertas cosas y dejar otras de lado. Y bueno, hay varios lugares comunes, digamos, en la divulgación de la ciencia, y son lugares comunes heredados de hace mucho tiempo. Por lo general, la idea de que la ciencia es la única forma de llegar, digamos, a un futuro o a una noción de progreso, digamos, o y claro, un que la país ya ciencia, desarrollado. claro, unido al desarrollo, todas esas son ideas, digamos, que flotan en el aire, digamos, y esta gente que hace divulgación, yo también hice divulgación muchos años en la facultad, las repiten, las confirman, digamos, y las personas se convencen. En mi caso, aunque suene un poco paradójico, Ujú. gracias a esto de la divulgación, yo he profundizado más en el tema y me he dado cuenta que en realidad, leyendo a través de la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia y la misma divulgación, me he dado cuenta que en realidad hay límites para lo que uno puede decir y para lo que uno puede, digamos, comunicar de verdad. Hay que entender un poco de la historia de la ciencia para salir un poco de esos lugares comunes, porque decir que el progreso exclusivamente está en manos de la ciencia, yo diría que es un poco irresponsable si es que uno no entiende las labores, digamos, globales que se deben cumplir dentro de una sociedad. Dejar las decisiones en manos de especialistas exclusivamente es una cosa bastante delicada, y hay que entender también que la ciencia tiene sus propios límites. Yo creo que esa es una de las cosas que más me interesa a mí, y obviamente eso influye también
pensamiento sobre la misma matemática, de cómo esos límites afectan el desarrollo interno de la comunidad científica y su expresión fuera de la comunidad científica. Y esa es medida a través de los divulgadores. Entonces los divulgadores tienen una labor súper importante. Yo aquí en Madrid no he hecho divulgación, como te digo, no he hecho nada de divulgación, bueno, aparte de lo que he hecho en conexión con la facultad, claro, pero digamos de manera autónoma aquí no lo he hecho porque he estado más que nada leyendo, preparándome, porque entiendo que para entender lo científico y sus límites hay que entender lo no científico y sus límites. Y usualmente la línea que separa lo científico de lo no científico es muy delgada, es muy porosa y usualmente está muy tergiversada, está llena de prejuicios, y eso yo lo veo constantemente en comentarios que veo, que escucho y que leo, de gente que está en la facultad, de gente que está fuera de la facultad, de gente de a pie, como te digo, que emite comentarios y yo digo, ¿y por qué dicen eso? ¿Por qué dicen esto otro? ¿O por qué? No sé, hay gente que critica algunas disciplinas que no son científicas, no voy a decir nombres para no alargarme tanto también, claro, digamos una pseudociencia, como se quiera llamar, pero son muy irresponsables porque dan a entender que lo que critican no es la cosa en sí, sino una caricatura del asunto y uno tiene que ser responsable de sus palabras cuando uno critica algo, cuando uno critica lo que critica. Uno puede, digamos, hacer un discurso constructivo sobre lo que uno quiera, pero cuando hace un discurso destructivo hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Sí? Qué Eso es lo buen, que pienso de la qué labor buen de dar divulgación. análisis, Cristian, qué buen ¿Sí? análisis el que realizas con respecto a, a, a la visión de, en el fondo, en vez de construir, construir. Sí, sí, claro. Porque Sí, sí. muchas veces pasa que claramente hay muchas personas, bueno, tú sabes que yo soy periodista igual de profesión, Ujú. pasa mucho que hay personas que toman roles importantes y uno es consciente de que no hicieron todo, toda la investigación, ¿cierto? No han hecho todo el proceso o no tienen una mirada más crítica para poder plantearse frente a un tema o a una situación en particular. Sí. Pero irse en contra quizás de esas mismas personas o de las situaciones que plantean muchas veces puede llegar a ser una pérdida de tiempo en el trabajo que realmente uno puede aportar. Y lo que mencionas tú es clave y también quizás se suma a la visión de, bueno, de Pamela, por ejemplo, que estuvimos conversando en algún momento, o con los chicos de la Liga de la Ciencia, que también hablan de la responsabilidad social de los científicos y de aquellos que tienen acceso, ya sea por deseo propio, ¿cierto?, de acceder a más conocimiento y cuál es la responsabilidad de esas personas que tienen ese conocimiento y compartirlos con la comunidad. ¿Cómo lo hacemos llegar? Eso Sí, es importante. sí. ¿Puedo agregar alguna cosita? Díganos. Yo, por ejemplo, he visto mucha gente que hace divulgación aquí y conozco gente que hace divulgación en Chile. Ujú. Y, y muy pocas veces he visto esa labor, digamos, esa autocrítica, digamos, de hacer la siguiente pregunta, de hacerse la siguiente pregunta, si efectivamente lo que yo estoy divulgando es algo valioso en un marco más amplio. O sea, cuando uno habla de la divulgación frente a una sociedad, frente a la persona de a pie, que es la gran mayoría, o sea, las especialistas son una minoría, son una élite intelectual, digámoslo, Ujú. y hay que pensar en el resto de las personas, la imagen que se formarán de lo que yo estoy hablando. Es una responsabilidad muy grande. Entonces, a lo que voy, cuando una persona hace divulgación, tiene que considerar que lo que está diciendo es una parte del todo. Y muchas veces las personas que hacen divulgación piensan que lo que hablan es el todo. A eso voy. Y ahí yo me desmarco de ellos, de todo, diría yo. Porque yo entiendo que hay muchas, muchas cosas más allá. Y no estoy hablando de, de cosas así tan esotéricas o qué sé yo. Estoy hablando de que la ciencia tiene sus límites. Si la ciencia tiene sus límites, la divulgación de la ciencia tiene el doble de esos límites. Y hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. No solo en el uso de las palabras, sino en el
en el contenido de lo que se, o sea, no solo en el contenido de lo que se expone, a eso, sino en lo implícito, digamos, en lo implícito que va, o sea, por ponerte un ejemplo un poco, digamos, descontextualizado, pero que igual va al asunto, la divulgación de la ciencia o la comunidad científica está tan ligada al Estado, está tan ligada al gobierno, digamos, que, que una vez yo salí del metro, de la boca de metro aquí donde vivo yo, como a 5 cuadras de mi casa, bueno, quizás 6, bueno, no importa. La cosa es que llegué, salí y lo primero que veo es un anuncio grande, porque hay una cuestión de esta que tiene propaganda, perdonen, tienen publicidad y uno ve esas cuestiones, te lo miro, y, qué sé yo, la hamburguesa, yo qué sé. Pero esta vez decía, solo hay una forma de entender el cielo, decía. Solamente hay una forma de entender el cielo. Y hay una persona así como en la noche mirando con un telescopio. Y en la mitad de abajo de la imagen salía una persona con una esfera de cristal. ¿Me entiendes? ¿Cachai? Entonces, o con las cartas, creo que sí, con las dos cosas, con las cartas. Entonces, a lo que va, ¿qué es lo que está diciendo? Esa línea del medio que separa la esfera de cristal de la persona que está con el telescopio, para la persona que divulga la ciencia, o en este caso para la publicidad que me lo indica, está bastante clara la división entre lo que es válido y lo que no lo es. Y no es un mensaje que te lo esté diciendo yo a ti personalmente, sino que me lo está diciendo el gobierno a través de la misma publicidad, porque era del Ayuntamiento de Madrid. O sea, estamos hablando de una cuestión estatal y te está dando una forma de entender el mundo. No solamente dando una forma, sino rechazando otra. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. No sé si con el ejemplo que doy queda claro que en realidad la postura, digamos, científica no es neutra en ningún sentido. No es neutra, siempre va aliada con personas, va aliada con el poder esencialmente, y hay que tener mucho cuidado, porque obviamente desde la misma comunidad se tenderá a desmarcar de esos aspectos, pero generan una cosmovisión, digámoslo, una cosmología también, que la palabra cosmología es general, no se la tienen por qué apropiar las personas que hacen ciencia. Entonces, eso, a lo que voy es eso, que hay que tener mucho cuidado, como llamo en el tema de la divulgación, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, y más que con lo que uno dice, con lo que uno niega, porque muchas veces eso revela la tremenda ignorancia con la que cargamos en la espalda, vaya. Y hay que tener mucho ojo. Oye, Cristian, y volviendo al tema de tu estadía en Madrid, ya que nos contabas igual este ejemplo que tuviste la oportunidad de ver en tu experiencia ya, ¿cómo va el proceso para volver a clase? O sea, bueno, entiendo que estás con el doctorado y mucho de tu trabajo va a ser investigación, pero también hay Sí. algunas actividades que se realizan al interior de la universidad. ¿Ya está funcionando la universidad o ya se contactaron contigo para ver cómo va a ser este proceso de normalización, entre comillas, normalización? Mira, en estos momentos la universidad está cerrada Ya, y no me ha llegado ningún correo, ningún aviso de que la universidad se vaya a abrir. No al menos de aquí a una semana o dos, quizás sí en un mes, no hay certeza todavía del tema. Pero dado que mi trabajo es solamente de investigación, yo no participo de clases ni ningún otro aspecto, entonces yo lo único que tengo que preocupar, digamos, como persona individual, digo, no como alumno de la universidad, sino como persona individual, tengo que preocuparme de seguir mi investigación, yo eso lo puedo hacer desde casa. ya. Entonces he tenido la posibilidad de comunicarme con mi tutor a través de Zoom. Hemos conversado sobre nuestra investigación, sobre cómo llevar a cabo algunos, digamos, cómo decirlo, algunos pasos que nos faltan para completar ciertos argumentos, cosas de ese tipo. Entonces, he podido avanzar con mi trabajo, digamos, individual en casa y a través de comunicarme con mi tutor, pero la universidad en sí no nos ha dado ninguna señal de que va a reabrir pronto. Ya, Claro. entonces tú continúas con tu relación directa con tu tutor y ¿en qué va ese proceso? Porque entiendo que te queda muy poco ya. Sí, bueno, voy aproximadamente en el 3/4 de mi doctorado. El doctorado aquí en la universidad, bueno, allá en la universidad, porque está a un par de kilómetros de aquí, Sí. oficialmente dura 3 años, pero, pero yo pedí una extensión porque
estoy realizando una investigación con mi tutor que nos exige un poco más de tiempo, también para hacer una buena redacción de la tesis. Entonces yo pedí una extensión al cuarto año y el CONICYT me la dio. Ya. Bueno, en este caso es ANID, que ahora cambió el nombre y es otra entidad. O sea, bueno, es la misma entidad con otro nombre. Entonces sucede que tengo, o sea, no es que me den la beca inmediatamente para el cuarto año, sino que tengo la posibilidad de postular ahora, cosa que no tenía antes porque el CONICYT termina de darte dinero en el momento en que se termina el doctorado, que habría sido en mi caso en el tercer año, pero hice todos los trámites para que me dieran el cuarto año. Entonces, como ahora llevo 2 años y 8 meses aquí, entonces habría que ver la fracción en que voy, sería 2,8 partido por 4. Muy matemático. Y bueno, habría que preguntarle a un matemático qué fracción sería esa. Pero yo, la verdad, yo diría que es como el 70%, algo así, me imagino yo. Claro. Ah, pero espérate, 2,8 es 7 por 4 y 40 es 7 por 4 por 10. Si es 7 partido por 10, 70% justo, bo. Claro. Bueno, siempre que no me he equivocado en el 2 años y 8 meses. Ah, pero no 2,8, sí. No importa ya. Lo importante es eso, que son un poquito menos de 3 años. Claro, sí, sí. Oye, Cristian, ¿Mm? y tomando en cuenta este cambio que tú hiciste en tu doctorado, eso sería entonces ya casi cerrando este año la postulación para alargar este cuarto año. Ujú. Y, ¿Y por qué alargarlo? Porque generalmente hay muchos que quieren, o sea, entendemos que son las carreras de la facultad, tú estudiaste licenciatura en matemáticas, son carreras que persiguen, ¿cierto? Y parte de su identidad seguir estudiando. O sea, todos sabemos que la carrera no se termina con, con el estudio de la carrera de pregrado, por ejemplo, ¿ya? Exactamente. Pero Sí. quizás muchos desean terminar el tercer año. ¿Por qué quisiste alargar un año más? ¿Qué buscaste en esa instancia? Sí, bueno, es bastante puntual lo que nos pasó, que honestamente teníamos la idea de que al tercer año íbamos a tener 2 artículos publicados, íbamos a estar construyendo un tercero, que probablemente se habría terminado de publicar cuando yo terminara en tercer año teóricamente, pero no sucedió. Uno de los artículos está aceptado, pero el segundo que tenemos me lo han rechazado un par de veces. Entonces, digamos, se han ido resquebrajando los planes originales. El tercer artículo todavía está, digamos, en nuestras mentes y no lo hemos puesto en el papel porque queremos concretar el segundo artículo que te comento que me rechazaron 4 veces, de hecho. Entonces, entonces hay que seguir buscando y esas mismas, digamos, situaciones te van empujando cada vez más a estirar el asunto. Y menos mal que Anit me da la posibilidad de estirarlo para poder, digamos, realizarlo de buena manera, o sea, tener 2 artículos publicados en revistas de calidad, esperemos, así como también tener un tercer artículo enviado, quizás aceptado, tener mi tesis doctoral escrita y publicada ya, y quién sabe qué otras cosas más, pero lo más importante es eso, y de hecho, bueno, yo también tenía la idea de que podía haber hecho una estadía. Estuve mirando algunas universidades que están en relación con la Universidad Autónoma donde estudio yo, y habían buenas universidades, interesantes universidades, también en Estados Unidos principalmente. Pero justo en el momento en que estuve buscando, se dictó aquí el estado De de alarma, emergencia. digamos, Claro. y ya todo se derrumbó, como dice la canción, ¿no? Y nada que hacer, nada que hacer. Oye, Y honestamente lo veo muy difícil. ¿Mm? Cristian, y bueno, me alegro mucho que independiente a que te hayan rechazado 4 veces, porque me quedó súper claro que te rechazaron 4 veces esa investigación, bueno, yo sé que uno sonríe en la facultad, estamos conscientes de que son etapas y que no podemos en el fondo tirar la toalla con el primer no que te digan, Por ¿ya? supuesto que no. Si no, no habría investigación, no haríamos muchas cosas de las que se trabajan en la Facultad de Ciencia Física y Matemáticas. Pero me gustaría desde tu punto de vista, que tú eres amante de las matemáticas, quizás compartir con aquellos estudiantes de primer año de licenciatura en matemáticas. Ujú. Este año 2020 tuvo cambio para todos, pero yo creo Claro. que la generación que quizás sintió más eh, esta, este cambio fue la del primer año, ya que obviamente esperaban ingresar a la universidad
con todo el cambio que implica y tuvieron que adaptarse, ni siquiera conocen directamente a sus profesores. Entonces, quizá un mensaje para ellos porque entraron a la carrera de licenciatura en matemática porque aman las matemáticas. Sí, sí, bueno, eso es lo que esperaríamos. Pero claro, si tuviera que decirle algo a los compañeros y compañeras que entraron este año, bueno, yo creo que lo más importante es entender que la carrera de la licenciatura en matemáticas es una etapa muy importante, pero obviamente no es la última. Hay que intentar siempre postular a becas para poder hacer posgrado y seguir perfeccionándose, digamos, en las distintas ramas que es la matemática. En la facultad hay gente que estudia cosas de análisis, cosas de geometría. Yo, por ejemplo, yo mismo hice el magíster en geometría con la profesora Miquela Artebani, y a lo que voy es que hay grupos de geometría, hay gente que hace análisis, que son, yo diría que los grandes fuertes del asunto. Entonces ahí hay que hincarle el diente ahí y tratar de buscar qué es lo que uno podría investigar, qué es lo que a uno más le gusta. Y bueno, pero más que el contenido mismo, digamos, de la matemática, los ramos y el posgrado y toda esta historia que uno se la puede contar cualquiera, yo creo que es una cosa que podría indicarle yo principalmente, o sea, un poco gran cosa, pero con la experiencia que he tenido hay que tener muy en cuenta que la matemática es una cosa muy interesante, pero a la vez es muy, digamos, desapegada, digamos, de la cotidianidad. Por mucho que se haga divulgación de la matemática pegada a la cotidianidad, la matemática de por sí es un asunto que es bastante abstracto. Y yo mismo lo viví. Yo participé de los campeonatos, de la Olimpiada, y me gustaban los problemas de geometría plana y numerito y todo. Y después cuando llegué a la universidad me acuerdo que tuve ramos que eran súper abstractos y dije, pero ¿para qué tan abstracto si lo interesante está en lo concreto? Decía yo yo qué sé, Claro. yo qué sé, en encontrar un lugar geométrico, de alguna figura que se mueve en el plano, en tridimensionalidad, yo qué sé, pero a lo que voy es justamente que hay que tener muy en cuenta esa abstracción. Y esa abstracción, digamos así, está alejada de la realidad, pero misteriosamente está muy apegada a la realidad también. Ese es un gran misterio y yo le vengo dando vueltas también. No tengo una respuesta claramente, pero sí me interesa escuchar del tema, leer del tema. No mucho hablar, porque hay que hablar de lo que uno sabe. Yo honestamente no sé mucho del tema, pero entender por qué una cosa tan abstracta sirve para explicar algunos aspectos de la realidad y remarco en algunos, porque muchas veces se dice que la matemática está en todo y eso es una gran falacia, claramente, una gran falacia, a menos que se demuestre lo contrario, digo yo. Eh, Está en algunos aspectos muy, digamos, metido en el diseño de la naturaleza. Entonces uno le entra al bichito y dice, pero ¿por qué diablos pasa esto? O sea, porque sucede que la matemática está presente en cosas, digamos, del mundo de fuera de mí, digamos, siendo que la matemática nace en mi mente, dentro de mí, una cosa así. O sea, bueno, eso siempre que se tenga en cuenta que en realidad lo que está dentro de mí, lo que está fuera de mí no tiene relación, que esa es una posición Cristian, filosófica que hay que tener muy en cuenta. Cristian, Eh, y, y para finalizar, me gustaría que tú trataras de compartir el gusto por la matemática, porque Ujú. entiendo, obviamente, en el que tú, ¿cierto?, estés buscando más y más conocimiento, ¿cierto?, te Ujú. lleva a estos cuestionamientos propios de las áreas que tú trabajas. Pero hay una base aquí que te ha movido de estar en Chile, estudiar tu carrera de pregrado, estudiar tu magíster y ahora estar en Madrid estudiando tu doctorado, y Ujú. que es en el fondo el amor por estas matemáticas. Sí, sí, por supuesto que sí. No, si yo no, Cuéntanos un poco, dale, dale. ¿dónde está ese amor por las matemáticas? ¿Cómo Ah, llegaste, que no. cómo llegaste a él?
Vale, no, que parece que se va a entender de que no, que no me gusta, no, no sé. No, no, es que una cosa es ser crítico con las cosas que uno Y quiere no, sí y se otra entiende. cosa es que no le gusten. A mí me encanta la matemática, pero hay que ser autocrítico. Eso es una cosa que yo trato de dejar claro siempre. Cuando uno, y disculpa que me desvíe un poquito, pero voy a volver, cuando uno entra a una carrera como esta, uno tiene que amar lo que hace, claramente. Uno no puede entrar a una carrera de ciencia siendo que le gusta la ciencia media, que le gusta este aspecto y no otro. No, 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 es que tiene que gustarle, ojalá en su sentido más amplio, y ver el panorama desde lo más amplio posible. Pero eso no significa que uno no pueda criticar lo que está estudiando, o el No, metamarco, digamos. Claro, uno tiene que entender que todo tiene sus límites. Al claro. final, todo esto son asuntos discursivos, en el sentido amplio de la palabra discursivo. Pero ¿por Todo qué la esto matemática, pues, Cristian? Porque resulta es que intelectual. si, si, Uh-huh. si volvemos el tiempo atrás eh, y tu capacidad de encantar a otras personas con el amor por la matemática Uh-huh. es admirable. Entonces, por lo mismo, a ese sentido va la pregunta, Cristian, eh, ¿continúas amor por las matemáticas? Ah, por supuesto que sí, oye, sí, 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 sí. A mí me encanta desde que voy en el colegio, me encanta la matemática, desde que voy como en segundo medio, diría yo, me encantaba resolver problemas, me acuerdo que participábamos con algunos compañeros del colegio de cursos menores o mayor, participábamos en los campeonatos de la octava región, lo que se llamaba el CEMAT, antiguamente, porque ya desapareció esa cuestión, creo. Y, y también participé en la Olimpiada Nacional. No obtuve gran premio ni nada, pero me encantó participar, aprendí mucho, me gustó mucho. También fracasé en la Olimpiada, cosa que también me hizo crecer mucho y me desilusioné un poco. Pero en realidad el gusto por la matemática siempre se ha mantenido, digamos, relativamente estable. Y yo diría que lo que más me gusta de todo es la geometría plana, me encanta. Me encanta el asunto este de, yo qué sé, encontrar lugares geométricos, de yo qué sé, tomar puntos en un triángulo y trazar las líneas y se cortan, y pero ¿cómo, por qué se cortan? Decía yo, pero ¿por qué? ¿Cómo lo hacen? Pero se cortan las malditas líneas y yo qué sé, trazar triángulos para afuera y trazar líneas y la cuestión ocurren cosas mágicas, abstractas y mágicas, como que todo está en la mente, no sé cómo explicarlo, es muy extraño, y en el papel. Pero lo que me decías tú, de cómo al final se desarrolla esto orientado a la divulgación. Claro, yo viendo que a mí me gustan ciertos aspectos de la geometría, con esos mismos aspectos traté yo mismo de convencer a otras personas de que realmente la matemática es algo bonito. Y ahí, justamente haciendo divulgación, me di cuenta que no a toda la gente le gusta lo que me gusta a mí, Claro, claramente. Sí, me he sí, dado cuenta, por ejemplo, que aunque a mí me encante que yo que sé que las tres alturas se corten en un punto, por poner un ejemplo simple pero tonto, eso no tiene por qué llamarle la atención a alguien de segundo medio, de quinto básico, por poner un ejemplo, no. Entonces hay que, cuando uno hace divulgación hay que tener en cuenta que lo que uno le gusta es bonito porque uno entiende ciertas cosas de antemano. Pero cuando uno quiere explicar algo que tiene un nivel un poquito superior, tiene que darle un metamarco. Tiene que explicarlo de un punto de vista más amplio. Si no, no tiene mucho sentido. Si tú explicas que la raíz de todo es irracional y das la demostración, yo que sé, la que sale en los libros de Aristóteles, tú puedes decir algo interesante, bien, y te gusta, bien. Ahora, cuando tú le explicas eso a un niño, es que el niño va a decir, ya, es irracional, ¿y qué tiene? ¿Qué me afecta eso a mí? O te va a decir, ok, y se va a ir. Y no, pues hay que darle un marco más amplio. La irracionalidad es un asunto importantísimo en la antigua Grecia. Yo que sé, el concepto de proporcionalidad, de la conmensurabilidad, es un tema que se escapa de lo matemático y se va a lo filosófico y se va a lo intelectual. Entonces ahí le da un marco más amplio. Entonces ahí puedes captar más la atención. Hay que ponerse en el zapato de los zapatos del que tenemos enfrente cuando hacemos divulgación, sea un niño, sea una persona mayor, sea la persona que sea. Y oye, yo tuve el privilegio, para terminar, yo tuve el privilegio de estudiar me estoy geometría, quedando sin luz, Cristian. no sé, Yo caché. te, bueno, tú te preparaste con todo el tiempo del mundo. Yo te juro que son aquí, bueno, no voy a decir la hora porque obviamente es parte de esto de la entrevista, pero es justo en un horario en que se cierra y se oscurece, porque estamos con oscureciéndonos más temprano, cada vez más temprano.
tenemos menos sol. Claro. Ujú, te entiendo, te entiendo. Eh, bueno, quería terminar con una pequeña frase solamente ¿Sí? que solamente que tuve el privilegio de que yo me encantaba la geometría durante el pregrado, durante el magíster pude estudiar geometría desde un aspecto de vista muy algebraico, y a pesar de que aprendí muchas cosas, no era exactamente lo que yo quería, pero aquí en el doctorado sí logro estudiar geometría. Quizás no exactamente la geometría plana, pero sí geometría hiperbólica, de un punto de vista súper visual. Entonces, Genial. yo estoy encantado por eso y a mí se me han alineado todas las cosas, digamos, aquí en esos aspectos, digamos, matemáticos y gusto, digamos. Bueno, has trabajado, Cristian, para tener cada uno de los logros que has tenido. Sí, sí, hay que trabajar duro, pero a veces eso no es suficiente, hay que tener en cuenta. Y a veces, haciendo muy poco, se logran muchas cosas porque uno tiene suerte. Honestamente, yo creo que tuve las dos. Y hay que darle gracias al universo, digámoslo así, más neutramente, de que las cosas se hayan dado. Yo estoy contento y espero también, cuando vuelva a Chile, que tengo que volver, ser un aporte, digamos, en aspectos de este tipo, de discutir sobre la importancia de la matemática, la importancia de la ciencia, pero la verdadera importancia estamos hablando. No estoy hablando de que es importante entender que, yo que sé, que un nudo se puede deformar en otro nudo porque sí. O yo Claro. que sé, quiero discutir de verdad cosas profundas, po. De, de, de que de verdad enlacen a la gente de una sociedad en torno a la ciencia, no que simplemente sean meras curiosidades. Eso a mí, si bien no es que me desagrade, pero no me cala profundo. Lo que me cala profundo de verdad es entender los límites de lo que estamos hablando. Las mismas palabras generan un límite frente a lo que podemos conocer, pienso yo. Entonces hay que tener mucho ojo. Ujú. Gracias, Cristian, por tu tiempo, por darte el espacio de compartir con nosotros. Y obviamente te esperamos siempre con los brazos abiertos para que cuando vuelvas puedas compartir con nosotros todas esas herramientas nuevas que estás adquiriendo y además tu carisma también para lo que tiene relación con la divulgación, que yo creo que es esencial, encantar a la gente con las matemáticas, porque en general el sistema está hecho quizás un poco para que no sea tan agradable las matemáticas ni la ciencia, pero tiene su lado divertido, tiene su lado entretenido y que da muchas explicaciones a muchas cosas y eso también es bueno que lo vayan aprendiendo. Así que muchas gracias, Cristian, y nos vemos en otra oportunidad. Ya, vale, muchas gracias, oye, por la oportunidad. Espero que con esto la gente se motive y estudie las cosas, pero estudie también la contraparte de lo que está estudiando, que es muy importante. Eso. Gracias. Vale, chao.